Pero ¿cómo les va? Bienvenidos. Una tarde fantástica en Buenos Aires. Un sol espectacular, más de 30 grados. Ahora sí en la recta final del fin de año. Más allá de que a Mauro Zeta no le gusta, dice que son cosas mías, que la gente no está pensando en eso. La verdad es que ya en la calle se percibe que todo el mundo ha levantado el pie del acelerador. Pero nosotros estamos aquí, más allá del calor, con un programa, como siempre, lleno de información. De hecho, nos vamos a meter en una historia que seguramente ustedes recuerdan perfectamente, porque en su momento Mauro la contó con lujo de detalles y con audios que graficaban lo que había pasado aquella noche en un departamento del barrio de Belgrano, en la capital federal. E involucra a un empresario de la noche, que ya fue juzgado por este episodio que enseguida les vamos a recordar, pero que ahora una instancia superior dice: señores, ustedes en el primer juicio se quedaron cortos. Es así, Guille, vamos a contar la historia de cero. Para aquellos que no la recuerdan, el empresario Nadotti, dueño del boliche Q de Pinamar, fue a juicio, terminó condenado a 4 años de prisión por haberle suministrado estupefacientes a una joven mujer, Carolina Demzuk, que murió en su departamento como consecuencia de esa droga consumida. Lo cierto es que en un fallo realmente muy interesante que firman los integrantes de la Cámara de Casación Penal el día de ayer, con la firma de los jueces Ledesma, Slokar y David, lo que han entendido es que la justicia se quedó corta con la pena que le aplicaron al empresario Nadotti y que amerita una pena más alta, que ellos no pueden merituar, pero que tiene que acercarse mucho más al pedido de la fiscal, la doctora Baigún, que había solicitado 8 años de prisión en el debate. Los argumentos son muy interesantes, por los cuales los integrantes de la casación dicen que merece una pena mayor el acusado. ¿Querés que recordemos primero el episodio y después vamos a lo que dijo el Tribunal Superior? Sí, pero tiene que ver lo que dice el tribunal con el episodio de forma directa. Tiene que ver con, ¿se acuerdan que Carolina era una chica que consumía estupefacientes? Eso la colocaba en un estado de mayor vulnerabilidad. Y además de consumir estupefacientes, y fue eje del debate, tenía problemas económicos, con lo cual no tenía chance de gestionarse por sí sola la dosis para consumir. Este es un argumento muy interesante, porque Nadotti es un empresario que lo que hacía, de acuerdo con el primer fallo, y que este fallo vuelve a documentar, era negociar con jóvenes mujeres, conociendo su estado de desesperación por el consumo de drogas, negociar entre comillas, aprovechar su estado de indefensión para convocarlas a su departamento en la zona de Las Canitas y allí proveerles la dosis de droga a cambio de sexo. Esta historia terminó en una muerte. Esta historia terminó en la muerte de Carolina Demzuk, que de hecho fue efectivamente así, porque ella hace un largo viaje desde la provincia de Buenos Aires, desde el sur, del conurbano bonaerense hasta el barrio de Las Canitas. Tal cual. Y no estaba sola en ese departamento, aunque hubo que probar que había estado dentro del departamento, porque cuando llaman a emergencias aseguran no estar dentro de la casa, estaban en el palier. En el incinerador. Mirá qué mensaje, ¿no? La habían sacado de la casa al incinerador. Pero es correcto lo que vos decís. Para sintetizar, es una chica que, convocada por este empresario, va a consumir drogas a la casa del empresario, y el empresario siempre se defendió diciendo: la droga la trajo ella, en realidad íbamos a salir. Y la fiscal, con muy buenos argumentos, le fue desbaratando, desarticulando esa coartada, diciendo: no, la chica no trajo la droga, porque de hecho queda claro en el expediente que no tenía ni siquiera dinero para gestionarse la dosis. Queda claro que usted no la invitó a salir, sino que la invitó a consumir, justamente porque la forma en la que ella estaba vestida, ¿te acordás? Ni siquiera estaba luqueada para salir de noche a un boliche. Es como que sale en estado de desesperación, absorbida, atraída por el empresario, porque la está tentando con la dosis para ir a consumir. Y me acuerdo que la fiscal describe que sale en hojotas y en pollera, con lo que tiene a mano, rápidamente para ir a ese departamento en Belgrano, Las Canitas, como quiera llamarlo usted, la calle Buzares. Lo concreto es que se muere Carolina producto de la ingesta de esos estupefacientes que provee el dueño de casa.
Fueron 7 horas de maratón de consumo dentro de ese departamento y lo que vamos a repasar para meternos en la historia, Son lo las dramático escuchas. de la historia, son los llamados. Porque hay una amiga que está con Carolina, que es la que llama a emergencias, cuya voz queda grabada. Obligada por Nadotti ya. Cuya voz queda grabada y se nota la desesperación del momento. Claro, vamos a empezar por las escuchas que tienen que ver con el pedido de auxilio. Son las más importantes de la causa porque ahí es donde empieza a descubrirse esta trama de una noche de drogas y de muerte. ¿Y qué hacen? Tienen que dibujarla los que están adentro de la casa, porque la amiga también había consumido. Lo que tratan y lo que cree la justicia es que esta mujer que también estaba en ese departamento, de nombre Franca, direccionada por Nadotti, instala un llamado en el que no puede hacerse cargo o no puede hacerse cargo ella y el dueño de casa de lo que ha pasado. Entonces empiezan con evasivas en esa conversación tratando de explicar lo inexplicable, que es que alguien se murió, que es Carolina, adentro de ese departamento y que Carolina llegó a ese departamento tentada por el dueño a tomar cocaína y que la cocaína que consumió durante 7 horas le causó la muerte y que en vez de llamar a o asistirla, se la sacaron como una bolsa y la tiraron al incinerador del edificio. Bueno, todo esto queda reflejado en la primera llamada al servicio de emergencia. Son 2, presten atención, advertimos de lo dramático de este contenido, queremos que escuchen con nosotros lo que fue una noche de droga, muerte y ahora, según la justicia, un empresario condenado. Hola. Hola, sí, ¿el SAME? Sí, necesito una ambulancia ya. Mi amiga, no sé, no, está como desmayada. No sé qué le pasa, pero ya necesito. Estoy urgente. ¿Qué está desmayada? Sí, pero está, se durmió en la bañadera y no. Dame la dirección. Usares 2255. ¿Esto es Capital? Sí. No me cortes, ¿me esperás en el teléfono? Sí, pero dime qué hago. Pero esperame un segundito, no me cortes. Sí. Ahí está mi bebé. Que voy a llamar a este pibe y el pibe me dijo... Hola. Hola, sí, ¿qué hago? Usares Usares 2255. está inconsciente, explicame un poquito más, tranquilízate porque si no, no te puedo mandar la ambulancia. Fuimos a una fiesta, a un lugar y ¿Una tomamos... fiesta? Sí, tomamos cocaína y íbamos a ir a la luna mil y se desmayó. Tomaron cocaína. Está desmayada, dame la dirección, dame un teléfono. En 155... 155. 156 450 Para 156. 450 Sí. 0615 06. 15. Bueno, Usares y qué. Re débil y está como vomitando pero por la nariz, pero no me tiene los labios morados, no me contesta. Bueno, esto es Usares y qué. Usares y Olazábal. ¿Es una casa esto o un departamento? Un departamento, pero no llegamos a la... O sea, estoy en la parte de servicio, vamos a ir a la casa de mi amigo, pero no llegamos. Va un amigo de ella, pero no llegamos. Ni idea. Bueno, dame qué departamento es. Es en el piso tercero, en la parte de servicio. Decirle a los guardias. Piso tercero, servicio. Sí, porque Te envío la ambulancia. Dale. Tremendo. Aún con la desesperación del momento, se empecina en aclarar que no llegaron a la casa del amigo, que es en el 3er piso, pero que no toquen el departamento, que le avisen directamente a los guardias porque no llegaron. Se entiende. Eso es lo que dice ella. Estábamos en un lugar, tomamos cocaína, íbamos a ir a la casa de una amiga, a un departamento, pero no llegamos. Miren, el fallo, vamos a adentrarnos en el fallo de la casación que después vamos a analizar. Es muy interesante porque toma 6 variantes que la fiscal había propuesto y que el Tribunal Federal había desechado para merituar el monto de la pena. No es menor el monto de la pena. Hoy está libre Nadotti, nunca estuvo preso. Lo que quiero decir es esto, está condenado en primera instancia a 4 años por facilitación de estupefacientes con resultado de muerte. Pero hoy, la Cámara de Casación, en este fallo muy interesante que lo tengo aquí... De claro, 28, pero si le elevan la pena va a resultar detenido. es probable. Y además hay un doble conforme en la sentencia. Pero ¿y cómo hace el tribunal ahora? ¿Hay que hacer un nuevo juicio? ¿El mismo tribunal que lo juzgó tiene que recalcular? Ahí viene ¿Cómo se hace? Es interesante. La casación dice que se conforme otro tribunal para merituar una pena mayor. Bien. Ya la casación está diciendo la pena que hay que aplicar es corta, mayor. dice. Esto es corto, hay que darle más. Bien. Este es el fallo. Y se tiene que conformar un tribunal para evaluar la prueba y volver a fallar. Exacto, otro tribunal. No puede ser el mismo tribunal federal, tiene que ser otro. ¿Alguien lo está viendo esto? Mira, ¿ahí te parece bien? Este es el fallo. 28 fojas donde se explica por qué merece pena mayor. Lo bajo
así lo puedo seguir explicando. Miren, los puntos salientes del fallo de la casación, reitero, con la firma de los jueces Ledesma, Slokar y David, yo lo sinteticé porque me parece que es lo más saliente. Destáquelo, señora productora, destáquelo. La situación económica de la víctima lo pone como uno de los estados de aprovechamiento por parte de los padres. Nadotti ordenó a Carolina que la vistiera y la dejara en el sector de residuos del edificio, a la otra chica, ¿no? Este comportamiento evidencia un desprecio por la vida. Claro, porque hay una contradicción, y déjame hacer un breve paréntesis para recordarle a la gente que en la escucha ella dice se desvaneció en la bañera. Pero después se contradice, dice estábamos en una fiesta y fuimos a la casa de un amigo pero nunca llegamos. La real es la de la bañera. Y si se desvanece en la bañera, claro. Es tu casa. Estaba dentro de algún lugar. Obvio, eso es fundamental lo de la bañera, que es la verdad de la historia. Seguimos adelante. La situación económica de la víctima, como sus problemas de salud respecto a la drogadependencia y el vínculo con el imputado basado en el intercambio de sexo por cocaína, resultaban factores relevantes a los fines de mensurar la pena que fueron correctamente alegados por la Fiscalía y desatendidos por los sentenciantes sin ningún fundamento. Muy interesante esto de la situación económica, su drogadependencia, todo esto que uno podría decir al revés, acá juega en contra del imputado. Con toda razón, la justicia está diciendo, te aprovechaste de esto. No fuiste, todo lo contrario, no fuiste un tipo solidario. Sabías que era drogadependiente, sabías que tenía problemas económicos y la captaste con el fin de hacerla consumir cocaína en tu casa. El particular desprecio por la vida demostrado con el comportamiento de Nadotti con ambas jóvenes, a quienes dejó liberadas a su suerte sin brindar ningún tipo de asistencia, tampoco resultó ponderado. Nada, no le importó. Esto lo dice el Tribunal Superior. La casación. Por encima del Tribunal Federal. Esto está escrito en el fallo de la casación. Es este resumen, hicimos un resumen de todo lo que mostró recién. En definitiva, a Nadotti se le aplicó la pena de 4 años de prisión para un delito cuya escala penal parte de 3 a 12 años y la fiscal había enumerado una serie de agravantes por los cuales consideraba justa la aplicación de la pena de 8 años. Y el tribunal termina diciendo, tenía razón la fiscal, se quedaron cortos. Es decir, que el tribunal escogió una pena muy cercana al mínimo, sin justificar por qué no correspondía a considerar una serie de agravantes. ¿Tiene razón también la casación? No, el tribunal está diciendo, escúchame, la fiscal te está diciendo que acá hay unos cuantos agravantes y no los tomaste en cuenta. A ninguno. Sí, y le dejaste la pena casi la más cercana a la mínima, que es de 3 años, le dio 4. Bueno, lo concreto es que por suerte la casación entendió que los argumentos de la fiscal, la doctora Baigún, eran los argumentos a atender. El fallo es muy interesante, reitero, pocas veces se conoce un veredicto de este tono, en coincidencia con lo que pretendía la fiscal. Me interesa mucho conocer justamente la palabra de la fiscal para que nos explique ella, que estuvo ahí y que conoce la causa al detalle. Doctora Baigún, gracias por atendernos. Mi nombre es Mauro Zeta, estoy con Guillermo Favale. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. La verdad que es muy interesante el fallo de la casación que básicamente da lugar a todos sus planteos, doctor, y reconoce sus argumentos, su alegato en este caso. ¿Nos puede contar básicamente la historia en términos de por qué para usted había que tomar en cuenta agravantes y llevar la pena a Nadotti a 8 años de prisión? Porque en el caso particular había... bueno, no quisiera reiterar el fallo o el voto del doctor Slokar, que es lo que ustedes deben tener en este momento en su poder, sí, que es aquel que rechaza el recurso de la defensa y hace lugar al recurso de la Fiscalía, afirmando que el tribunal directamente desconoció las agravantes que fueron merituadas oportunamente, en oportunidad de alegar, ¿no? En oportunidad de que... ¿Y cuáles eran, doctora? Fue un hecho grave, fue realmente grave, fue la actitud del imputado mostró efectivamente un desprecio notable por la vida humana y no era por cualquier vida humana, se trataba de una joven... en una situación de vulnerabilidad que fue absolutamente acreditada durante el juicio, en la cual Nadotti había utilizado claramente todo el poder adquisitivo que tenía y todas las relaciones que luego fueron constatadas que él tenía. Bueno, esa situación social y económica él la utilizó para aprovecharse de las jóvenes y satisfacer a sí mismo sus propios deseos sexuales. El doctor Slokar
pondera en ese momento del fallo la situación de vulnerabilidad que establecen las reglas de Brasilia y cómo el caso que se juzgó y en el que se condenó se acomoda fácilmente a estas reglas. Doctora, Sí. para que la gente que no conoce derecho, que es la mayoría que nos mira en general y está bueno repasarlo, hay que entender que es un delito, digamos. Hay que entender que facilitar estupefacientes con resultado muerte constituye un delito, que no es gratuito darle de consumir estupefacientes a una persona, por más que la persona lo haga de manera voluntaria y que esa ingesta termine en muerte. ¿Es correcta la interpretación que hago? No, absolutamente, pero en este caso se configuran dos delitos, el suministro del estupefaciente y el facilitar el lugar para Las que dos lo cosas. consuman, ¿no? Se dio la acreditación de ambos delitos, son dos delitos diferentes. Bueno, y en función de eso es que se probó que no solamente se le había suministrado a Demsuka, la chica que finalmente terminó fallecida, sino a otra compañera de ella que fue a la que le tocó llevar a cabo las diligencias luego ordenadas por Nadotti, quien con una muestra total de desprecio hacia la vida de Demsuk ordenó a su compañera que la cambiara y a que la pusiera en el lugar destinado a la basura dentro del edificio, ¿no? Doctora Baigún, más allá de lo lógico del enfoque y por supuesto de lo legal, ¿es común que se tengan en cuenta este tipo de variantes en situaciones similares o son muy difíciles de acreditar? ¿Las variantes se refiere usted a las agravantes que se Exacto, meritó? sí señora. No, sí, es común, no, es obligatorio que deban evaluarse porque los artículos 40 y 41 del Código Penal establecen que una pena no puede fijarse dentro del mínimo y del máximo establecido para la pena de que se trate o del delito de que se trate. El juez no puede decir, bueno, ponga esta porque me parece que tengo que poner esta. En el momento en que se establece qué pena se va a imponer, debe evaluarse ese monto de acuerdo justamente a circunstancias que resultan atenuantes para el imputado y a circunstancias que resultan aptas para agravar la pena. En este caso no existían circunstancias para merituar que podía atenuarse la pena. Y esto es lo que la Cámara de Casación deja bien puesto de resalto. Si el mínimo de la pena prevista era de 3 y existen todos los agravantes que merituó la fiscal y el tribunal directamente los ignoró, ni siquiera se expidió sobre los mismos, sobre si existieron o no, evidentemente ahí está la falencia, ahí está la causal de nulidad de la pena impuesta y ahí está el imperativo de que otro tribunal, merituando las mismas agravantes que yo oportunamente evalué, imponga una nueva pena, que obviamente va a ser superior a los 4 años impuestos por el Tribunal Oral Federal 4. Y en líneas generales, ¿este tipo de situaciones son difíciles de probar en un juicio oral? En este caso en particular fueron muy difíciles. A mi criterio la instrucción de la causa fue bastante deficiente, tal es así que recién en esta etapa y en la Fiscalía de Juicio nosotros detectamos que había incautados en la causa una serie de llamadas telefónicas correspondientes a escuchas que se hicieron incluso tras el hecho al mismo imputado, escuchas que daban cuenta que tras este hecho el imputado siguió con la misma actitud, reiteró la misma actitud de seguir contratando chicas a través de los mismos medios, y esos supuestos nunca fueron investigados y nunca fueron tampoco materializados en la causa. O sea, tras la muerte, doctora, ¿no? Más grave aún, digo, ¿no? Las escuchas que seguramente en un rato vamos a compartir, que son de una causa, corríjame si eso se está investigando por cuerda separada, donde hay elementos... ¿Investigar yo? Sí, por eso, donde hay elementos que podrían ser configurativos de la explotación sexual, no sé qué delito estaría marcado ahí. Eso es lo que se está investigando. Tengo entendido que todavía está en la etapa instructoria, pero hay una causa que se formó como consecuencia de todas esas escuchas
que daban cuenta que siguió con la misma metodología, operatoria, con la misma forma de contestar. Ahora, ¿sabe qué me conmovió, doctora? Que la vi recién en imagen, hay una imagen de archivo, a ver si la podemos poner, le digo a la producción, donde usted se abraza fuertemente con los padres, entiendo que son de Carolina, ¿no? Al final, al conocerse el veredicto, ahí cruzan un abrazo en los pasillos de tribunales. ¿Le conmovió, a diferencia de otros casos, entender que usted de algún modo estaba representando los intereses de una chica indefensa? Porque mucha gente podrá decir con prejuicio, bueno, pero si era consumidora es un problema de ella. Y acá no se está evaluando eso, ¿sí? ¿No? Pero acá no es un problema de consumir o no. Ese es a lo que quiero llegar, por eso le preguntaba. Hay mucha gente que consume y que no está en la situación de Carolina. Carolina era una chica que estaba en una situación absoluta de vulnerabilidad. Exactamente. Y esa situación de vulnerabilidad es la explotada para tener relaciones sexuales con ella. Y la el aprovechamiento, en su ¿no? necesidad de la cocaína, en su necesidad de consumir y en la falta de recursos para poder adquirirla, porque hay personas... Es perverso, doctora, por donde se lo mire. Es como que hay una simetría de poder. Yo tengo la droga, tengo la plata, vos estás desesperada, venite a mi casa, te canjeo la dosis por sexo, digamos. Bueno, el que pagó el taxi también, desde Tigre... En horas increíbles, tipo 3 de la mañana, ¿no? Sí, era más o menos a las 5 de la mañana había llegado. Ahí está el abrazo que le digo, estamos mostrando cuando usted se abraza con los familiares. No, pero es imposible. No conmoverse, no sensibilizarse ni conmoverse con el dolor. En este caso hoy hablé con la mamá y le di la noticia de lo que había pasado en el fallo. Tuve una conversación muy larga con la mamá por teléfono. Y bueno, es gente que además está como abandonada por el sistema, ¿no? Porque la realidad es que en este caso a veces pueden ser entendidos o pueden tener el respaldo del Ministerio Público y a veces no lo tienen, ¿no? Y bueno, por suerte, bueno, nadie le va a devolver la vida de su hija, pero por lo menos puede sentirse tranquila de que se va a hacer realmente justicia. Era una pena, yo lo dije cuando se leyó el veredicto, a mí me parecía una pena sumamente escasa, máxime cuando no se pudo probar justamente por deficiencias de la misma instrucción, que existía una causalidad, digamos, entre el consumo y la muerte, porque si no la pena que hubiera correspondido hubiera sido mucho más alta. Doctora, la última por mi parte, que me parece que es lo que se viene ahora. La casación dice confórmese a un nuevo tribunal y aplique una pena mayor como pretendía la Fiscalía. Claro. No dice el monto. No dice el monto, no lo porque puede eso hacer. lo va a tener que determinar el tribunal que ya tiene erradicación. El tribunal que va a entender es el Tribunal Oral Federal número 6. ¿Y no amerita la detención? ¿No hay un doble conforme ya a esta altura una vez que el tribunal dicte...? Bueno, sí, bueno, pero esto es algo que corresponde al ámbito de lo que va a hacer la Fiscalía y que no la puede contar. No entiendo factible hacer público por obvias razones. Está bien. Doctora, mil gracias como siempre. Queríamos aprovechar que usted es la que hizo el juicio, la que conoce la historia y tenerlo de boca propia. Gracias por la gentileza. No, al contrario, ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Es interesante cómo la propia fiscal hace una evaluación diferente de la situación personal de la víctima en este caso y no la compara con otra persona u otras personas que pudieran tener adicciones, sino que hace eje en la vulnerabilidad que la víctima tenía en esas horas por el grado de adicción y por el grado de vulnerabilidad al estar expuesta económicamente a la situación que finalmente le cuesta la vida. Y eso se valora, o lo valoró en su momento la Fiscalía y no lo hizo tanto el tribunal. Por eso y ahora el reproche, sí la casación. Claro, el reproche de la casación. El reproche de la casación diciendo cómo no van a tomar en cuenta como agravante la situación económica, su desesperación por la drogodependencia. Y el desprecio por la vida del imputado. Imputado que, como cuenta la fiscal, a la otra joven que estaba consumiendo en el departamento le obligó a hacer tareas de maquillaje, si se quiere, del cuerpo, a sacarlo de la bañera, a vestirla secarla, y a tirarla vestirla y sacarla. Y a llamar al SAME. Llevarla al lugar donde se pone la basura. Y aclarar en la llamada que no habían llegado al departamento. Pero ahí es donde se producen las contradicciones. Sí. ¿Estaba en la bañera o estaba en una fiesta? Bueno, pero justamente... Que son las preguntas que debe haber hecho el tribunal. ¿Pero dónde estaban al final? ¿Dónde estaba? ¿En la bañera o estaba en una fiesta? Bueno, escuchen la segunda llamada que hace la otra chica que estuvo en este departamento de la calle Húsares
y que termina con un pedido de ayuda en este tono. Sí, yo acabo de llamar, estoy con mi amiga, está inconsciente y no viene. Sí, ¿de qué domicilio me hablas? Usares 22. ¿Qué cosa? Usares 22. Usares 55, piso tercero. En la parte de servicio. ¿Esto es Capital Federal? Sí, es en Belgrano, Nuli, por ahí. Usares, sí, 225. 5. A ver, no me cortes, no me cortes. Dale, Carolina. 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 Dale. Caro. Caro, dale. Ayúdame. Carolina. Dale. 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 Dale, va. Carolina. Carolina. A ver, hola. Sí, está tomado el auxilio, en cualquier momento va a llegar la ambulancia. ¿En cuánto? Y no sabía decirte, digo, porque yo no lo manejo, lo que pasa es que hay mucho laburo. Yo te entiendo, pero ya va a ir lo antes ¿Pero posible. qué hago? Dígame, ¿qué le hago? A ver, espérame un segundo, no me cortes que te paso con la doctora que tenemos acá. ¿Qué está, desmayada y no responde? Sí, no responde. ¿Qué edad tiene? En 28 más o menos tomó Bueno, cocaína. bueno, a ver, ¿que se cayó? No, No. Bueno, a ver, espérame, no me cortes. Carolina, 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 dale, Carolina, Carolina, va, dale, dale, dale. Carolina, dale, 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 ayúdame. Hola, guardame que te atienden, ¿sí? Dale, por Igual está tomado el auxilio y la ambulancia va a ir lo antes posible para ahí. Aguardame. Por favor, es que no. Bien, tremendo este Ahí llamado. ese reflejo, Sí. ese reflejo de muerte, no se escucha en el llamado. Bueno, y después lo decía la fiscal recién, es insólito, ¿no? Pero ella tuvo que remar en el juicio y detectó que había escuchas posteriores donde surgen elementos para investigar. Sinadotti, ya con la muerte de Carolina Demsuk, siguió haciendo lo mismo con otras Bueno, mujeres. según la fiscal sí, Según la fiscal sí, pero hay escuchas. pero dice que no se merituaron. No, ahora sí, en el juicio ella ordena investigar la posible comisión de otro delito. No lo juzgaron por eso, pero vamos a compartir las escuchas que siguen, que están relacionadas con lo que sería la explotación sexual, porque habla concretamente de una trama donde la mujer es colocada en un rol de objeto y donde está negociando nombres de mujeres, de chicas para este circuito de droga a cambio de sexo. Estas son escuchas que hacen sobre Nadotti. Sí, Supongo que después, posteriores. claro, después de la muerte de Carolina se ordena una intervención Y sigue- de las líneas. Y sigue hablando en el mismo tono de lo que derivó en la muerte de Carolina. Te traigo a las 5 de la mañana, te pongo como si fuera un anzuelo, la dosis de cocaína, te hace vulnerable y vos venís desesperada y eso es a cambio de sexo. Miren. Un beso. Hola. ¿Qué tal, qué tal? Estoy tratando por todos lados de que venga alguien a mi casa. ¿Qué? ¿De qué? Estoy tratando de por todos lados de acordarme que no puedo. A ver quién puede venir a mi casa a visitarnos. No, ¿sabes lo que sé? ¿Qué? Llamala a Nicole y que venga con la amiga. Pero escúchame una cosa. ¿Quién es la? Ah, la amiga. Claro. Pero, ¿en cuánto estás acá? A la 1:10, a la 1. ¿Qué hora es? Uy, falta mucho, es mucho tiempo. Cuando venís acá, ordenamos la situación cronológica. Pero si vos llamás, por la preparás. amiga. Y Claro. por la... pero hay que garparle, capaz que... No, esto no me decís, bueno, pasa como la otra vez. ¿Cómo? No, la amiga no, pero ella sí. Lo que bárbaro. Que venga ella con la amiga. Con la amiga, está bien, pero ella hay que garparle. A ella Sí, sí. está enamorada, pobre chica. Pero bueno. Bueno, está bien, ahora le pego un... Llame y... No, ahora si yo le pego un llamado. Dale. Ay, Dios. Satanás, lárgate de aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bien, esta escucha tiene que ver con la otra causa que está bajo investigación. Recordemos por qué estamos hablando del empresario Nadotti. Recordemos que en el día de hoy, en realidad ayer, en un fallo muy interesante, 28 fojas, la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Ledesma, Slócar y David, dijo que hay que aumentarle el monto de la pena, que es de 4 años actualmente,
en coincidencia con la pretensión fiscal que era de 8. No pone el monto la casación, dice que hagan otro, que conformen un tribunal y que le aumenten la pena porque hay agravantes en la conducta de este empresario que sedujo, atrajo a la víctima Carolina Demsuk con dosis de droga, de cocaína, la llevó a su departamento, le pagó el taxi desde Tigre para que vaya en la madrugada a consumir, se le... Por ahí te meto en un brete, pero ¿es apelable esto que define casación o no? Sí, seguramente la defensa va a recurrir en quejas, se supone, a la Corte. Y después veremos qué dice la Corte, si es tratable. Pero en el mientras el tribunal tiene que ya juntarse, constituirse, no sé si será un tribunal de feria, y dictar una nueva sentencia en términos de un monto mayor de la pena. Seguimos con las escuchas. Una más. Esto tiene que ver con la trama que se está investigando ahora. Además de la muerte de Carolina Demsuk, este empresario había gestado, había montado un negocio que consistía en atraer chicas a cambio de cocaína y colocarlas en una red de prostitución. Eso se está investigando y así lo decía el propio empresario escuchado. Aló, sí. Tengo una pregunta técnica. Tengo una pregunta técnica. Nosotros vamos a divertirnos durante el día, ¿no? Y sí, bicicleta, cosas, todo lindo, ¿no? Sí. Bueno, ¿puede venir mi amigo Cristian, que me gustaría invitarlo? Pero usted sí para que componga música. ¿Pero va acompañado? No importa, después vemos, es una divertirnos. Bueno. Y hablé con una amiga Barbie, estoy buscando a ver si algo zafamos sin poner un sope. Ahora me va a contestar. Bueno, chao, ¿a qué hora venís? ¿1:15? Sí, está comiendo nene y salgo. Bueno, chao. Aló, ¿hablaste con Nicole? No, porque llamé y me atiende una boluda. Entonces me dice, sí, soy Nicole. Le digo, decirle que tiene que dar un teléfono que se llevó boludo. Entonces le digo, no soy Nicole. Sí, soy Nicole. Le digo, bueno, soy Nicole, ¿qué ojos tengo? Ojos claros. Pero no soy Nicole. A ver, decime una cosa, ¿qué con la contestación del oso, cuál es? ¿Qué contestación? A decirle a Nicole que me llame, que la queremos ver de nuevo a la tarde. ¿Ah? Sí. Ahora cuando venís planeemos, vamos a ver si encontramos alguna chica... No, tranquilo. Hasta luego. Hola. Sí, con Sabrina, por favor. ¿Quién habla? Daniel. Mira, Daniel, Sabrina está ocupada. Ah, bueno. Y no sabes a qué se ocupa. Así le iba a buscar. Mira, Sabrina, ¿cuánto tiempo le falta a Sabrina? ¿Yo? 1 hora y media, y si a lo mejor saca otra hora más, no sé. Ah, bueno. Igual tiene tu número, ¿no? ¿Cómo? ¿Que tiene tu número? Sí. Bueno, entonces cualquier cosa yo le digo que te llame. Bueno. Vale. Hasta luego. Impresionante. Tuvimos todo, el material. Tuvimos las 6 escuchas, 2 directamente vinculadas con el resultado muerte de Carolina Demsuk. Acordate lo que dijo la fiscal, yo me había olvidado, tiene razón. Hay 2 delitos. La facilitación de estupefacientes y el lugar. El suministro y el lugar. Las 2 historias tienen que ver con la condena. Veremos qué falla finalmente el tribunal oral que se designe. Lo cierto es que es una historia tremenda. No, y la fiscal y el tribunal superior, en este caso casación, dice el desprecio por la vida. Los 2 destacan con la misma frase la actitud posterior a la descompensación de Carolina, ¿no? Más allá del lugar y la circunstancia. Sí, porque además lo pone... Me acuerdo que el argumento que no prosperó de Nadotti era decir, no, ella trajo la droga de su casa. Y ella vino en realidad, íbamos a ir al boliche. Y era todo, se caía... hay otro detalle que la fiscal después en su momento denunció en el juicio, que me olvidé de preguntárselo en la entrevista que tuvimos. Ella en un momento, lo que no aparece nunca, a ver si sabes qué es. ¿Qué no aparece cuando van los peritos y todo el mundo al lugar? ¿Qué desapareció de la escena? La droga. No había nada, ¿no? No. Entonces ella pide investigar si había connivencia o colaboración de personal policial en lo que tenía que ver con el ocultamiento de la cocaína.
más allá de la que tenía la ingesta de la víctima, no había aparecido, porque era un elemento que comprometía a Nadotti, la presencia de cocaína de una bolsa en el propio departamento, o de una dosis. Cuando fueron los investigadores, la droga no estaba. ¿Y pero cuánto tiempo después fueron? Bueno, pero digo, en su momento la fiscal pidió investigar si esto era, digamos, si el chequeo y la requisa del Claro, lugar... también dijo la fiscalía que la instrucción había sido deficitaria. deficiente. Por sí. eso. Bueno, y lo inquietante, ¿no? Este abrazo es tremendo, ¿no? No suele pasar, ¿eh? El abrazo de una fiscal con los familiares. En instantes ampliados. Dale.